Pechugas de pollo a la Kiev. Joder, esto, bueno, según cuentan las historias y los garús gastronómicos, todas estas historias, bueno, pues hay una receta que es cotelet de volaille, que es una receta clásica francesa, bueno, que cuentan que Nicolas Appert, que era, bueno, pues si ponéis el nombre en internet o lo busquéis en una enciclopedia, por lo visto fue uno de los que primero se experimentó con el tema de las latas, de encerrar líquidos en botellas para cerrarlos herméticamente y todos estos rollos. Bueno, pues al final un hombre que trabajaba sobre todo para el ejército, porque al final, bueno, pues esas aplicaciones de las conservas, las latas, todos estos rollos al final eran para que los soldados las llevaran en unos macutos, bueno, pues allí a los frentes de guerra y todos estos tinglaos. Y por lo visto esa receta de Nicolas Appert, que era un cocinero, bueno, pues algún chef avispado la llevó, bueno, pues a Rusia, la llevó, bueno, pues a Moscú o por ahí, y de alguna manera ahí se transformó, bueno, pues en esta denominación de pollo a la Kiev, que si buscáis en cualquier recetario encontraréis. No es más que una pechuga de pollo, que en este caso, como veis, bueno, pues al final es una pechuga de un buen pollo cebado, que mantiene el ala, porque al final el ala frita también está muy sabrosa, esta ala con el hueso, lo que es el, bueno, pues el codillo del ala, de la primera parte más magra del ala de pollo, mantiene, como veis, la piel. Y lo que hemos hecho, bueno, pues es, vais a ver en un segundo, es el solomillo este que está aquí, lo hemos retirado, porque va a servir de tapón para una cavidad que vamos a hacer en un segundo por aquí con un cuchillo, porque lo que hacemos es rellenarlas de una mantequilla compuesta. Habéis visto que aquí tenemos mantequilla, bueno, pues en pomada, que está bien tierna, bien blanda, que es fundamental para hacer esta receta, sobre todo para poder trabajarla, que en ningún caso tengamos la mantequilla fría y que no sea maleable. Tiene que estar muy tierna, muy blanda para poder manejarla. Y que de alguna forma estas pechugas, que luego empanaremos, freiremos y meteremos en el horno, en cuanto las horneemos y las cortemos sobre la tabla con un cuchillo, bueno, pues todo ese zumo interno de esa mantequilla al final se funde y queda sobre el plato. No tiene más misterio. Es un plato como para niños, es verdad, ¿eh? Para niños o para adultos, pero es verdad que es el típico plato de pollo que cuando te lo sirven en un restaurante, joder, pues es como cuando ves una colección de fuegos artificiales, alucinas en colorines, porque es sabroso, porque no te esperas que dentro de la pechuga va a salir toda esa grasita compuesta con las hierbas y con mucho sabor. Y ahí radica el misterio, bueno, pues de una preparación muy tradicional que conviene rescatar. Es verdad que no es un plato para hacer todos los días, porque es laborioso, porque tiene trabajo, pero conviene dominarlo para saber hacerlo y cuando uno tiene tiempo, bueno, pues poder ofrecerlo a sus invitados para quedar como un auténtico campeón. La pechuga de pollo nos gusta y está muy sabrosa, pero cuando la acomodas en recetas como estas, alucinas en colorines. Bueno, hierbas bien picadas, habéis visto que aquí he añadido perifollo, he añadido perejil y además he añadido cebollino. Lo que vamos a hacer es, sobre esta mantequilla, añadir nuestras hierbas recién picadas, que es fundamental que sea hierba fresca, ¿eh? Esto no me lo hagáis con hierbas secas ni todas estas cochinadas, porque no tiene absolutamente nada que ver el sabor de la hierba fresca con el sabor de la hierba seca. Metemos, bueno, pues nuestra grasa que, como veis, funde con mucha facilidad, no se derrite, pero hace una crema muy sabrosa y además aquí lo que vamos a añadir es queso rallado. No queremos que solamente haya en ese relleno mantequilla, sino que también haya un poco de grasa, que haya un poco de queso, para que al final, bueno, pues el sabor sea todavía superior. Y además vamos a rallar un poco de limón y vamos a añadir un poco de zumo. El limón también le da su aquel, ¿eh? Esta mantequilla que metéis dentro la podéis enriquecer con lo que queráis. Podéis hacer vuestras mezclas, podéis añadir pimentones, podéis añadir, bueno, pues puré de tomate a la mantequilla, podéis hacer lo que queráis. La personalicéis, perdón, a vuestro gusto. Además de esta cáscara de limón vamos a añadir un poco de zumo, porque también es importante que el relleno pues tenga un puntito de acidez. Sabéis que esa acidez en cualquier preparación y también en este relleno de pollo, bueno, pues le va a dar su aquel a la historia. Esta mezcla, que es una mantequilla compuesta que vamos a salpimentar, va a ser el relleno de las pechugas. Sal, no mucha sal porque tiene queso, y pimienta. Conviene, si sois muy duchos, si tenéis mucha habilidad, bueno, pues lo hacéis pues con una cuchara, pero conviene, que esto lo venden en cualquier chino o en cualquier ferretería, agenciaros unas mangas pasteleras de estas que son desechables. Si no queréis gastar los dineros en una manga pastelera, que yo creo que
Por 1,5 € me han dado 100, que además vienen enrolladas y con 1,5 € tienes para hacer 100 veces pollo a la Kiev. Cogéis una bolsa de plástico limpia, de esas de la compra, le cortéis una esquinita y al final eso también hará, bueno, pues función de manga pastelera. Esta mantequilla lo que he hecho es meterla dentro de una manga para poder rellenar con comodidad las pechugas. Y se trata de, con habilidad, hay que tener cuidado, sobre todo para no rasgar la carne ni pasar el filo del cuchillo por el otro lado de la piel, se trata de, con mucho cuidado, ir metiendo el cuchillo, ¿veis? Haciendo una especie como de bolsillo de pantalón. Tiene currelo, pero hay que hacerlo con paciencia. Metéis el cuchillo y una vez que habéis metido el cuchillo, conviene, bueno, pues hacer algunas vueltas así para ir agrandando ese agujero. Es importante que no traspaséis ni la piel ni la carne, porque es fundamental que esa mantequilla quede dentro encerrada y no pueda salir bueno, pues del interior. Esta pechuga lo que vamos a hacer es la aguja esta que viene pegada de detrás, que la hemos soltado, vamos a coger una esquina que nos va a servir de tapón y la otra vais a ver que lo vamos a pegar a la pechuga y luego, como va empanado, no vais a notar la diferencia. Cogemos la mantequilla compuesta, le metemos un tajo a esta historia y fijaros, en este agujero que le hemos practicado a la pechuga, lo que hacemos es, yo creo que estará pillándome aquí la cámara perfectamente, es meter la manga pastelera, ¿veis? Y ayudar apretando para que, bueno, pues salga nuestra mantequilla de la manga y se rellene toda la cavidad con esa mantequilla que una vez que se calienta, bueno, pues hace como de ravioli y se queda como encerrada dentro. Pero luego, al cortar con el cuchillo, lo que hace es, bueno, pues salir como una condenada. El agujero que hemos practicado, lo que hacemos es, bueno, pues ponerle esta pechuga, esta especie de aguja como si fuera un tapón, y esta aguja que nos sobra, con unas palmaderas, si queréis, la podéis aplastar y la podéis colocar aquí encima. Pero no hace falta que os liéis la manta, porque esto lo pegáis aquí de esta manera, que tal cual. Estas ya las tengo rellenadas. Veis que aquí se aprecia perfectamente que aquí dentro lo que hay es mantequilla. Y como os digo, estas pechugas que están ya bien rellenas, las ponemos en una bandeja bien estiradas y las metemos en la nevera. Importante enfriarlas antes de empanarlas. Esto tiene que estar bien frío, así que las metemos por lo menos un par de horas en la nevera y en un segundo volvemos. Lo que haremos una vez que estén bien frías será pasarlas por harina, por huevo y por un buen pan rallado. Las freiremos rápido para que cojan coloración y las meteremos en el horno. Y luego las escoltaremos con el arroz blanco y con las colmenillas. Fijaros qué pintaza, ¿eh? Pollo a la Kiev. Imaginaros, la coraza bien crujiente y luego toda esa mantequilla con ese queso que sale del interior. Impresionante. Después de esas 2 horas, bueno, pues de reposo de la pechuga en la nevera, lo que he hecho es empanarlas. Y las frío muy rápidamente, ya lo veis. Lo que paso es las pechugas por harina. Bueno, pues esto no voy a explicaros nada porque esto lo sabéis hacer todos. Por huevo bien batido, que es lo que acabo de hacer ahora con el resto. Y por pan rallado. Con el relleno bien oculto de la mantequilla, fundamental. Que estén bien frías, sobre todo para que el relleno, bueno, pues no se nos salga. Tengo el horno puesto a 200 grados centígrados y esta fritura rápida es una fritura que va a permitir que la pechuga coja coloración, como veis, que coja coloración, pero que en ningún caso se nos va a hacer. Por eso es fundamental terminarlas en el horno, porque esa pechuga está cruda, tiene color, pero está cruda. De esa forma, más o menos en unos 5 minutos de cocción en el horno, nuestra pechuga, al cortarla en 2, reventará y sacará, bueno, pues todo ese jugo maravilloso que le hemos metido en el interior. Metemos aquí, como veis. Horno encendido. Y tener mucho cuidado, Yo estoy utilizando unas pinzas, pero quizás es más sensato hacerlo con 2 tenedores, que también tienen punta, pero hay que tener mucho cuidado para que esa grasa que está encerrada dentro de la pechuga, bueno, pues no salga al exterior. Vamos a hacer eso, vamos a hacer lo mismo que he hecho con estas 2 pechugas, que coloreen bien, que tuesten bien en el exterior, estarán crudas, las metemos 5 minutos en el horno y en un segundo os las presento con las morillas y con el arroz blanco. 200 grados centígrados, Bueno, he recalentado mis morillas
las que hemos hecho en la primera parte del programa, porque van a ser, junto a este poco de arroz blanco, bueno, pues la guarnición de nuestro arroz, de nuestro pollo a la Kiev. Es fundamental tener un poco de arroz blanco cocido al vapor sin más, como hemos hecho muchas veces en el programa, porque, como os he dicho antes, esa mantequilla que sale del interior de las pechugas, bueno, pues al cortar, lo que hace es empapar, bueno, pues todo este arroz blanco y lo convierte en algo también muy, muy sabroso. Os he dicho antes, esto más o menos unos 5 minutos lo he tenido a 200 grados centígrados para que el pollo se termine de cocinar y para que al final, bueno, pues se mantenga en el interior toda la... Voy a poner dos. Toda la grasa, con el queso, con las hierbas y toda esta historia. Y luego se trata... Pues esto es en plan afanoso poner dos pechugas ahí, Y luego se trata de coger las morillas y colocarlas, bueno, pues sobre el arroz y las pechugas, de esta manera. Vamos a poner bien de jugo, bien sabroso, para que además de esa mantequilla que le va a salir a las pechugas en el interior, también este jugo de las morillas se empape, bueno, pues todo el arroz blanco. Fijaros qué pinta tiene esta historia, Una morilla más por aquí. Bien cargado, porque esto es un plato de los de disfrutar como caimanes. Vamos a coger un poco de este jugo, esta crema deliciosa. Y lo que os he dicho, se trata de con un cuchillo, en mayor o menor medida, cuando metemos aquí la puntilla para comerlo, bueno, pues sale todo ese chorrazo de la grasa del interior. Vamos a guarrindongadas, no os olvidéis, Fijaros, ¿veis aquí? Mirad, mirad. Todo el magma supremo. Fijaros, toda la grasa deliciosa, el queso y las hierbas aromáticas. Mirad. Joder, así da gusto, comerse un pollo bien relleno de grasazo de hierbas y de mantequilla. Mirad, mirad.